Buenas tardes a todos y bienvenidos a la videoconferencia titulada Estilos de vida saludables para trabajadores de la salud, la cual estará a cargo de la licenciada Natalia Ruiz. Ella es graduada de la licenciatura en Trabajo Social. Ha desempeñado como trabajadora social en diversas dependencias del ISSSTE, como el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico, el Hospital General y Especialidades, y actualmente se desempeña bajo el perfil de Educadora para la Salud en la Unidad Médica 15 de septiembre. La dejamos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas las personas que se han conectado a esta conferencia en la que vamos a compartir información sobre estilos de vida saludable, por supuesto contextualizado para ustedes que son pues trabajadores de la salud, ¿verdad? Formamos parte de ese mismo sistema, estamos en ese mismo contexto y muchos pudiésemos creer que por estar en el sistema de salud o ser parte de ese sistema, pues básicamente tenemos todos y todas un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y no siempre es así. Por eso no está de más que en algún momento, pues, la institución donde trabajamos nos haga ese recordatorio tan importante que como trabajadores, indispensable para la institución donde trabajemos, pues es sumamente importante que el ser humano, que el profesional, desde todas las perspectivas tenga un estilo de vida saludable, ¿verdad? Así que justamente eso es lo que vamos a desarrollar. En esta charla les voy a pedir de favor que quienes estén conectados y quieran en algún momento participar, que puedan hacerlo. De hecho, durante la charla yo voy a hacer algunas preguntas porque siempre me gusta escuchar la percepción, la opinión de las personas que me están escuchando, ¿verdad? Porque de eso se trata al final, también hacer un intercambio de ideas para que el aprendizaje también sea recíproco. El objetivo de esta charla que vamos a compartir es en un primer momento definir qué es un estilo de vida saludable y más allá que de definirlo, pues también considerar cuál es el concepto que nosotros tenemos de la palabra salud, ¿verdad? Porque al final el concepto que cada ser humano, que cada persona le dé a este concepto de la palabra salud y tener un estilo de vida saludable es el parámetro pues que se hace vida en nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ahí, definiendo esos conceptos importantes, esos conceptos básicos, considerando además que en nuestra sociedad, en nuestro contexto, el mismo sistema nos determina algunas condiciones que pueden afectar o beneficiar también nuestra salud. Y finalmente vamos a hacer una reflexión de la importancia de tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Como vuelvo y repito, hacer vida todo lo que en algún momento conocemos, nos dicen o está en nuestro medio también, ¿verdad? O incluso las propias decisiones que tomamos respecto a nuestra vida y a nuestra salud. Justamente por eso, la primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es que me compartan de preferencia 2 personas de las que están conectadas que me puedan compartir su propio concepto de la palabra salud. Iniciemos por algo tan básico como eso y luego compartimos algo más formal, ¿verdad? Un concepto más formal, pero quiero escucharles a ustedes 2 personas que me puedan compartir cuál es su concepto de la palabra salud. Daisy Alfaro comenta, saben que un ser humano, un organismo vivo, no tiene ninguna lesión ni padece de ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Muy bien, gracias Daisy. Y Carla Alvarado me dice estado de bienestar biopsicosocial totalmente. Carlos Clavel dice estar bien físico y mentalmente. Excelente, les agradezco por sus opiniones. Ustedes pueden observar también que en su pantalla, en la presentación, yo he colocado la definición que la Organización Mundial de la Salud daba en 1948 justamente a la palabra salud. Cabe mencionar que este concepto se ha venido renovando conforme van pasando los años, porque incluso este concepto fue objeto de críticas por todo el sistema de salud, ¿verdad? Porque pues abarcaba una gran cantidad de aspectos que hoy por hoy se han limitado a lo que ustedes ya incluso mencionaban en sus comentarios. Y es que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Así como ustedes escribían en los comentarios, se trata de un enfoque biopsicosocial y yo incluso pudiese agregar que también la parte cultural es sumamente importante ahí.
Y pues no se trata ya solamente de la ausencia de enfermedades o de afecciones, ¿verdad? Hace muchísimos años atrás, previo a 1948 e incluso en la actualidad, muchos de nosotros creemos que la palabra salud o que una persona tenga salud es que no está enferma físicamente o no tiene ningún padecimiento físico. Entonces esa persona tiene salud. Pero ¿qué pasaría si esa persona tiene alguna afección de tipo mental, tiene conflictos en las relaciones interpersonales que establece en su contexto más próximo? Entonces, desde esa perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, una persona que tenga salud, una persona saludable, básicamente que todas sus áreas de vida tienen que tener un completo bienestar, ¿verdad? Tiene que ser, o tenemos que vernos desde una perspectiva sumamente amplia, sumamente integral, incluso en el contexto en el que pues básicamente todos nos movemos e incluso nuestro personal de salud, quienes estamos en este sistema de salud, venimos incluso de un contexto de pandemia en el que pues básicamente hemos vivido sumamente estresados durante casi 2 años. Hoy ha disminuido un poco, pero también está el temor, la incertidumbre de qué es lo que puede pasar en los próximos meses, en los próximos años. En algún momento nos vamos a tener que volver a enfrentar a este tipo de situaciones y eso también puede afectar básicamente pues nuestra salud, ¿verdad? Solamente el hecho de proyectarnos hacia el futuro, que es lo que en muchas ocasiones también puede pasar. Entonces, pues este concepto se limita al estado físico, mental y social. Justamente la parte física tiene que ver con nuestra edad, con nuestro sexo, con nuestro género, aspectos biológicos fundamentales, que es lo que nos hace ser seres humanos, pero también la parte mental, ¿verdad? Ahí están nuestras concepciones justamente sobre la palabra salud, qué es un estilo de vida saludable. Si cuando yo escucho que hablan sobre estilo de vida saludable, a mí me da pesar o me cuesta hablar sobre el tema porque quizás considero que yo no tengo la fuerza de voluntad para tener un estilo de vida saludable, o simplemente me han detectado algún padecimiento y yo digo, bueno, ni modo, ya me lo detectaron, entonces, ¿de qué sirve que yo tenga un estilo de vida saludable cuando yo debería de reforzar incluso tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Cambiar mis hábitos y mejorar ese tipo de condiciones? Y justamente está esa parte que es subjetiva, ¿verdad? A la que no siempre le prestamos atención justamente por eso, ¿verdad? La parte mental, que es sumamente fundamental para cada ser humano, y por supuesto la parte social, que es la relación que tenemos o la interrelación que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor, en todos nuestros entornos, en todos nuestros contextos, ¿verdad? Llámese la familia, llámese el trabajo, los vecinos en comunidad, o incluso cuando salgo de esos contextos, en un restaurante, inclusive cuando voy en el tráfico, cuando vengo en el tráfico hacia el trabajo. Básicamente que somos seres integrales y desde esa luz, desde esa perspectiva, es que tenemos que considerar si tenemos o no un estado de salud óptimo, ¿verdad? Un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no limitarnos únicamente a que no me siento mal, no me duele la cabeza, entonces estoy saludable, no tengo inconvenientes con ninguna persona, pero tengo un padecimiento físico. No, ¿verdad? Tenemos que asimilarlo desde una perspectiva sumamente integral, o incluso, ¿verdad? Considerar esa parte social como un aspecto muchísimo más amplio, mi relación incluso con el medio ambiente, ¿verdad? El respeto y el cuidado que yo brindo al medio ambiente como parte del contexto en el que yo pues debo desenvolverme a diario. O incluso yo también pudiese agregar la parte espiritual, ¿verdad? Que para cada ser humano también es fundamental, independientemente de lo que yo decida hacer o creer. Aparte de lo que hemos mencionado justamente sobre la salud, desde una perspectiva amplia, considerando el concepto o el significado brindado por la Organización Mundial de la Salud en 1948, también tenemos que hablar de algo que se denomina determinantes de la salud, es decir, todas aquellas condiciones que en algún momento pueden influir o que de hecho influyen nuestro bienestar integral, ¿verdad? Tener un estilo de vida saludable, nuestro concepto de salud, también es en algún momento condicionado por esos determinantes. Hay 4 determinantes de la salud. El primero de ellos es el estilo de vida.
hay una gran cantidad de estudios que indican que este determinante como tal o este aspecto fundamental para cada ser humano tiene incluso el mayor porcentaje de todos los demás, ¿verdad? De todos los 4. ¿Por qué? Porque ese determinante es el que influye directamente en mi estilo de vida, ¿verdad? Ahí está básicamente cuáles son mis hábitos, qué idea tengo sobre el concepto de salud, cuál es mi estilo de vida actualmente, cuál ha sido anteriormente, cuál pienso que va a ser mi estilo de vida en el futuro también. Nuestra cultura, nuestra sociedad es ampliamente curativa, ¿verdad? Básicamente estamos esperando enfermarnos para hacer algún tipo de acción para cuidar nuestra salud. Algunos, ¿verdad? Porque también en cierta medida otros literalmente recibimos algún diagnóstico de algún padecimiento y lo que hacemos es, ni modo, ¿verdad? Me enfermé y voy a continuar con mi estilo de vida con el que ya tenía. Entonces, pues ese determinante fundamental que es el estilo de vida, ahí está básicamente nuestra alimentación, si practico actividad física, si no lo hago, si en algún momento tengo interés, por ejemplo, de tener un estilo de vida saludable, si descanso lo suficiente o lo necesario para continuar en mi día a día, aspectos tan fundamentales que se concretizan en el día a día, ¿verdad? En la cotidianidad. Asimismo, está la biología humana. Aquí, este determinante está relacionado justamente con la herencia genética, ¿verdad? Este determinante que no podemos modificar. En cuanto al estilo de vida, sabemos que en algún momento de nuestra etapa de desarrollo podemos realizar acciones para modificar en algún momento el estilo de vida o hábitos o acciones que realizo que perjudican mi salud. Pero en cuanto a la biología humana o este determinante de la salud que hace referencia a la herencia genética, al factor genético, eso que no podemos decidir, yo no puedo decidir cuáles factores voy a heredar de mi familia. En ese aspecto sabemos que no podemos hacer modificaciones ni tomar decisiones, pero no es determinante por completo que una persona, por ejemplo, que tenga antecedentes en su familia de cáncer, incluso de otras enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión o incluso obesidad, no es en un 100% que la va a desarrollar solamente porque tenga herencia genética, ¿verdad? Para poder desarrollarla. Incluso hay estudios que indican que la posibilidad de que una persona desarrolle enfermedades crónicas sí tiene el antecedente hereditario para poder desarrollarlas, únicamente el determinante es del 5 al 10%, ¿verdad? Significa que pues obviamente va a variar de las enfermedades, pero no es un determinante completo, ¿verdad? No es que sí lo voy a hacer simplemente porque tengo el factor hereditario. Asimismo, el otro determinante de la salud que pudiese estar influenciando en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, es el medio ambiente, ¿verdad? Es nuestro entorno relacionado básicamente con la contaminación del aire, del agua, del suelo y del medio ambiente psicosocial también y sociocultural, por supuesto, relacionado con factores de la naturaleza. Y se cree que ese factor es determinante, pero en un porcentaje mínimo, ¿verdad? También, ¿por qué? Porque pues así como nuestro medio ambiente tan dañado que está, tan dañado que se encuentra, sí puede afectar nuestra salud, pero también nosotros podemos tomar medidas para poder reducir ese impacto que tiene en nuestra salud el medio ambiente, ¿verdad? Importante mencionar también que ahí está la parte de la responsabilidad individual de cada ser humano en el entendido de que dañar nuestro medio ambiente también es parte de tener un estilo de vida saludable, evitar dañarlo, perdón, ser responsable con la relación que tengo con el medio ambiente también es fundamental para tener un estilo de vida saludable, entonces tengo que realizar acciones para poder cuidarlo, ¿verdad? Asimismo, el sistema sanitario. Se dice que este aspecto es el que menor porcentaje de influencia tiene en nuestro estilo de vida, ¿verdad? El determinante que menos influye en el estilo de vida de una persona. ¿Por qué? Si bien es cierto, el sistema de salud en general pues recibe todos los recursos o por lo menos la mayoría de recursos que necesita para atender a la población,
sobre todo en la atención primaria, en la educación, en la orientación a las personas respecto a la educación para la salud, pero también dependerá mucho de la persona, de las decisiones individuales de cada persona, llevar a la práctica ese tipo de orientaciones que recibe en la atención primaria, ¿verdad? Lo que sucede en nuestro contexto es que nuestras personas llegan a buscar ayuda al sistema de salud hasta que ya están padeciendo algún tipo de síntomas, ¿verdad? No somos para nada preventivos, incluso pudiésemos decir, y yo porque lo veo diariamente, incluso en nuestra unidad médica, ¿verdad? Yo soy de la unidad médica 15 de septiembre e incluso, ¿verdad? Se realizan acciones, así como aquí en el Ministerio de Salud y sus dependencias, para que el personal cuide de su salud. Pero lo complicado es que teniendo literalmente a la mano los recursos médicos, las consultas inmediatas básicamente, pues las personas no buscan la ayuda, ¿verdad? No buscamos ser preventivos, no hacemos chequeos preventivos, no buscamos orientarnos previo a tomar decisiones respecto a nuestra salud. Al final, pues también eso influye, pero en menor medida, ¿verdad? Hay mucho que concientizar a nuestra población, incluyéndonos nosotros mismos, sobre buscar la ayuda de forma temprana. Un diagnóstico temprano puede incluso salvarnos la vida y quizás eso es lo que hay que comprender al final, ¿verdad? Realizarnos un tamizaje por lo menos una vez en el año o realizar consultas preventivas una vez en el año también es fundamental para cada persona, ¿verdad? La responsabilidad radica también en cada persona, es una cuestión individual. Pero ya, hablemos muy fundamentalmente qué es un estilo de vida saludable. Y aquí nuevamente les voy a pedir a ustedes la participación. Pueden de igual forma escribir en el chat. Aquí estoy atenta para que ustedes me puedan explicar para ustedes qué es tener un estilo de vida saludable. Estoy atenta. Ya abrimos el chat. Vamos a estar leyendo sus comentarios. ¿Qué es para ustedes tener un estilo de vida saludable? Muy probablemente solo el hecho de pensar en tener un estilo de vida saludable para muchos puede ser cargado, pensar, no, es que entonces nos va a decir que comamos solo verduras, que solo frutas, nos va a regañar, nos va a decir que ya no consumamos alcohol, nos va a decir que ya no consumamos tabaco, nos va a decir que durmamos más, pero yo no puedo, que es difícil, no, ya no quiero hablar de eso, mejor me desconecto. Pero no, ahorita explíqueme usted qué es un estilo de vida saludable, qué significado le da a usted. O incluso podemos pensar, es que tener un estilo de vida saludable es solo estar haciendo ejercicio 24/7, comiendo verduras 24/7, tomándonos un licuadito verde 24/7 y no es así, ¿verdad? Pero ¿qué concepto tienen ustedes? Me dice Claudia Cano, mantener un equilibrio de hábitos alimenticios, alimentarnos saludablemente, cero sedentarismo. Carlos Clavel dice hacer actividad de beneficio a la salud, dormir bien, buenos alimentos y agua, dormir bien, me dice. Wenda Elías dice la práctica permanente de hábitos que sean de beneficio para nuestra salud física, mental y emocional desde una perspectiva más integral. Ya vieron, ¿verdad? ¿Qué más? Saber comer saludablemente. Excelente, Sara Monterroso, muchas gracias. Un comentario más. Evitar licores y tabaco y otras sustancias. Excelente. Ana Maritza Escalante, son los hábitos que nos ayudan a mantenernos sanos. Muy bien. Excelente. Justamente les agradezco por sus participaciones desde una perspectiva integral, desde nuestro concepto individual sobre la palabra salud en el entendido que debe de ser desde un concepto biopsicosocial, es decir, considerar el aspecto físico, considerar el aspecto mental y, por supuesto, considerar la interacción social. Ana Julia Durán dice hábitos de nuestra vida que nos permiten mantenernos sanos, biopsicosocial y con menos limitaciones funcionales. Excelente, les agradezco a todos. Pueden seguir participando, no hay ningún problema. Entonces, definamos qué es un estilo de vida saludable. Ya ustedes pues básicamente han mencionado la mayoría de aspectos que incluye tener un estilo de vida saludable y es que la definición está basada en dos aspectos fundamentales. Uno es el autoestima
y otro es el tema del autocuidado. ¿Qué tan importante es para mí mi salud? ¿Qué tan importante para mí es ser un trabajador funcional, una persona funcional? ¿Qué metas tengo a futuro si yo quiero ser un adulto mayor funcional, incluso en esa etapa de la vida? Si actualmente yo quiero ser una persona funcional, un ser humano funcional, un ciudadano funcional, si yo quiero venir a mi trabajo y sentirme pues con toda la actitud y aptitud para poder ejercer mis funciones, o incluso saliendo de mi lugar de trabajo, quiero ir y convivir con mis hijos, con mi familia, con mis amigos cuando salga del trabajo. También mucho depende de mi autoestima, del concepto que tengo de mí mismo o de mí misma. Y por supuesto, practicar el autocuidado. ¿Y cómo practico el autocuidado? Pues una de esas formas es justamente teniendo un estilo de vida saludable. Entonces, ¿qué es? Se puede definir, aparte de lo que ustedes han mencionado, como un conjunto de comportamientos o actitudes que yo realizo en la cotidianidad, es decir, todos los días, que realizan las personas con el objetivo de mantener su cuerpo y su mente de una manera adecuada, relacionado con el concepto que veíamos de salud. Todas esas actividades que yo realice en función de cuidar mi salud física, mental y social, pues básicamente me va a dar como resultado ser una persona saludable, pero son acciones que yo debo de realizar en la cotidianidad. Se dice que para que yo pueda crear un hábito, iniciar un hábito y adaptarme a ese hábito, yo necesito entre 21 y 66 días para que pueda reforzar ese hábito, y posterior a esa cantidad de días, pues básicamente yo voy a hacer esas acciones o ese conjunto de comportamientos, lo voy a hacer sin necesidad de hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Pues básicamente porque creé el hábito. Importante mencionar que mucho tiene que ver también como determinante de la salud o como un factor que puede condicionar mis decisiones para tener un estilo de vida saludable. También está la parte de lo que aprendí cuando yo estaba pequeñito, ¿verdad? O las acciones que aprendí en mi proceso de socialización de la personalidad. Por ejemplo, si a mí me enseñaron que una forma de gratificarme cuando logro alguna meta, algún objetivo, es, por ejemplo, yendo a comer algo que no beneficia a mi salud, como por ejemplo comida ultraprocesada, comida chatarra. Si a mí me enseñaron que cuando obtenía buenas calificaciones me gratificaban de esa forma, pues muy probablemente cuando yo llegue a la adultez lo voy a continuar haciendo. Si a mí no me enseñaron tener higiene del sueño, dormir las horas que necesito dormir, sabemos que las personas que estamos en edad productiva necesitamos dormir como mínimo 7 horas hasta 8 para poder recuperar todas las energías necesarias para poder continuar en el siguiente día. Pero si a mí desde que estaba pequeñito o pequeñita no me enseñaron a cuidar mis horas de sueño, muy probablemente cuando llegue a la adultez se me va a dificultar cuidarlas. Si a mí no me enseñaron, por ejemplo, cuando estaba pequeñita o pequeñito, a expresar que yo me sentía mal o que tenía alguna afectación de la salud y me llevaban a consultar con un médico, muy probablemente cuando llegue a la adultez no lo voy a hacer, muy probablemente voy a dejar que se me desarrolle la enfermedad o voy a buscar automedicarme, porque incluso siendo parte del sistema de salud, muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Buscamos la farmacia, porque es que no tengo tiempo, es que fíjate que es bien difícil, está bien lleno, entonces mejor después voy a pasar. Y como básicamente se hace un hábito, ese tipo de comportamientos que no son beneficiosos para nuestra salud, pues básicamente lo seguimos replicando hasta que llegue un momento de la afectación de la salud, ¿verdad? De ahí muy probablemente sí nos asustamos y tomamos acción, como hemos mencionado. Hay ciertas implicaciones que tenemos que considerar cuando hablamos de un estilo de vida saludable, considerando pues básicamente que es un todo. Pero esas implicaciones las podemos resumir en 8 factores. El primero de ellos es el consumo de sustancias nocivas, y se ha comprobado que en nuestra población, por ejemplo, las sustancias que más se consumen porque son bien vistas socialmente, se ha naturalizado ver a una persona, a un joven, un adulto mayor en cualquier etapa de su vida que consuma alcohol, ¿verdad? Se ha naturalizado, se ha normalizado que una persona que le gusta o que ha decidido
fumar, lo haga, ¿verdad? Y puede hacerlo porque legal y socialmente está bien visto, o por lo menos hay mucha aceptación respecto al consumo de esas sustancias, sin considerar que daña la salud, ¿verdad? Se ha considerado incluso que a nivel mundial, de cada 6 casos de cáncer de pulmón, pues la mayoría son provocados justamente por el consumo del tabaco, de cada 10 casos, perdón. Y en general, ¿verdad? Sabemos que el consumo justamente de estas dos sustancias trae afectaciones para la salud física, mental e incluso social. Incluso yo me atrevería a decir que en la parte económica también tiene afectación, o incluso en la parte laboral, ¿verdad? Incluso en el tema de seguridad y salud ocupacional, todavía se sigue viendo muchos trabajadores que ya tienen un problema de salud relacionado con una adicción ya a esas sustancias, a una dependencia bien marcada, que llegan a sus lugares de trabajo bajo ese tipo de sustancia, ¿verdad? Y cuestión que no es saludable ni siquiera para el trabajador, ni siquiera para sus compañeros, y peor si atiende obviamente usuarios, ¿verdad? U otras personas que necesitan de sus servicios. Asimismo, está la parte de nuestros hábitos alimenticios, ¿verdad? Qué dificultoso es para muchos de nosotros que no se nos enseñó a consumir de forma balanceada, cuidar nuestra alimentación. Qué dificultoso es que de repente se nos deje una dieta alta en proteína, alta en nutrientes, que provengan específicamente de las frutas y de las verduras, que deberían de ser la base de nuestra alimentación, o por lo menos procurar hacerlo de forma balanceada, ¿verdad? Y cuidar nuestra alimentación no significa privarnos en un 100% del pan dulce y el café en la tarde, no significa privarnos completamente de consumir hamburguesas, pizzas, hot dogs, o esos alimentos que por lo menos a la mayoría de nuestra población nos gusta, porque nos sentimos bien, porque nos gratifica, porque ese sabor es rico. Sí, ¿verdad? Significa que yo en mayor medida, en mi cotidianidad, voy a implementar en su mayoría hábitos saludables, y eso implica cuidar mi alimentación. Y si en algún momento yo necesito hacer cambios, de repente comerme una porción de pastel, lo voy a hacer con medida, lo voy a hacer de forma controlada, sin excederme, ¿verdad? Tampoco es que nos vamos a sellar la boca y mejor ni quiero ver, no quiero pasar por ahí porque ahí siempre están comiendo pan, no quiero escuchar a los compañeros, mejor me salgo en la tarde cuando ellos estén comiendo. No, ¿verdad? Estamos hablando de cuidar incluso esas decisiones que tomamos en la cotidianidad. Asimismo, nos estamos refiriendo a un estado físico y cuidar de nuestro peso corporal. Sabemos que basados en la actividad física, cuidando nuestra alimentación, podemos prevenir la mayor cantidad de enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, que hoy por hoy están a la orden del día, ¿verdad? Antes se creía que las personas adultas, ya adultos mayores, era muy fácil que en su adultez desarrollaran enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, pero hoy por hoy no es así. Ya eso es un paradigma, ya eso es un mito. Incluso personas de 18, 20, 25 años pueden desarrollar esas enfermedades si no tienen un estilo de vida saludable. Y cuando hablamos sobre el estado físico y el peso corporal, justamente nos referimos al índice de masa corporal, es decir, que yo tengo que verificar mi peso, que mi peso esté relacionado y que tenga un índice correcto respecto a mi estatura, ¿verdad? Incluso está la parte de mi género, por supuesto, de mi sexo, si soy hombre, si soy mujer, también eso puede predisponerme a ciertas enfermedades. En el caso de las mujeres, la obesidad nos puede predisponer también al cáncer de mama. En general, ¿verdad? No cuidar nuestra alimentación, no practicar actividad física y desarrollar en algún momento afecciones a la salud como la obesidad, pues también puede acarrear otro tipo de afectaciones para la salud, o incluso, ¿verdad? Si alguien decide practicar actividad física, que sea una combinación de ejercicios, ¿verdad? Que no solamente nos vayamos por el tema cardiovascular, sino que también hacer ejercicio de peso, porque el peso nos va a ayudar a mantener una masa muscular acorde a nuestra edad, ¿verdad? Sabemos que conforme van pasando los años vamos perdiendo masa muscular, y eso nos puede exponer si en alguna caída, por ejemplo, no tenemos suficiente masa corporal, pues también nos puede predisponer a algún tipo de fractura, sobre todo a las mujeres. Se ha comprobado que en la adultez mayor una mujer
que tenga, por ejemplo, una fractura de cadera, es cuestión de meses o máximo un año para que pueda fallecer, ¿verdad? Entonces, pues también cuidar incluso ese aspecto tan importante de conservar nuestra masa muscular también es fundamental. La cantidad o el porcentaje de grasa debe de ser mucho menor comparado y en general, ¿verdad? Consumir alimentos adecuados. Ahí está también la parte de la cantidad de agua que consumo. Muchos incluso en el almuerzo, ¿verdad? Preferimos tener una sodita o el refresco natural que nos venden si no traemos la comida, en lugar de consumir agua. Y se ha comprobado que, pues en general, ¿verdad? De todas las bebidas, preferiblemente debemos de consumir agüita. Además, está la parte del manejo del estrés. Y hoy por hoy, pues justamente la Organización Mundial de la Salud considera que el estrés es la condición que más está afectando a nuestra población. Cuando alguien está experimentando estrés por la diversidad de causas que podemos experimentar, pues sabemos que se activa esa hormona que es el cortisol. Cuando una persona está constantemente expuesta a la segregación de esta hormona, sabemos que también incluso se puede exponer a afecciones en la salud graves, físicas, como por ejemplo el cáncer, ¿verdad? O afecciones en el sistema digestivo o incluso de la piel o en el cuero cabelludo, hay alopecia areata específicamente, hay afecciones en la piel, como por ejemplo dermatitis en general, ¿verdad? Sabemos que una persona que está en momentos de estrés, sí consideramos que constantemente estamos expuestos a este tema, a estos determinantes que generan estrés, tales como el tráfico, la delincuencia, o incluso, ¿verdad? Podemos llegar a desarrollar un síndrome del quemado, un tipo de estrés crónico y permanente que puede incluso afectar nuestra relación personal con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Y se dice inclusive que las personas que están más expuestas a desarrollar un estrés crónico son aquellas que tienen que atender en su lugar de trabajo a usuarios, ¿verdad? O pacientes o demás, ¿verdad? Porque obviamente lidiar con los requerimientos o las necesidades de otra persona y saber que le tenemos que dar respuesta a ellos, también implica un desgaste físico y emocional. Y en general, ¿verdad? Situaciones económicas, situaciones familiares, incluso situaciones de la propia salud que también pudiesen afectarnos, ¿verdad? Y eso, cada determinante, cada uno de esos factores pueden provocar que constantemente yo esté estresado. Nuestra población tiene muy malos hábitos para poder canalizar el estrés. Muchas personas pues tenemos el hábito quizás de los días viernes, cuando ya es fin de semana, viernes, sábado, incluso hoy por hoy, el día domingo, buscamos refugiarnos, por ejemplo, consumiendo sustancias como el alcohol y el tabaco, porque se nos ha dicho, se nos ha hecho creer que consumir esas sustancias nos va a ayudar para disminuir el estrés, y muy probablemente sí, ¿verdad? Porque las personas se han creído esa idea. Lo que sucede es que nos vamos a exponer a crear una adicción, y si una persona ya tiene una adicción, ya hay afectaciones en la salud mental y por supuesto en la salud física, ¿verdad? Generadas por las sustancias. Pero además, incluso nos han enseñado que yo tengo que vivir con mal humor, frustrado, sentirme cansado todo el tiempo y no hacer ninguna acción hasta que me pase. Y no es así, ¿verdad? Si constantemente yo tengo que lidiar con todas esas situaciones que me generan estrés, con la carga laboral, con la demanda de trabajo, con los tiempos para poder responder a la demanda de trabajo, con el salario insuficiente, porque hoy por hoy pues ya hemos visto que justo después de la pandemia, pues básicamente todas nuestras necesidades básicas no siempre van a ser cubiertas por más que yo trabaje, porque mi salario probablemente no me va a dar para que yo logre satisfacer mis necesidades básicas personales, pero tampoco las de mi familia. Lidiar con todo este tipo de situaciones pues también va a afectar mi salud física y mi salud mental. Entonces, buscar una forma para poder canalizar mi estrés, para poder canalizar todas esas sensaciones que yo experimento cuando estoy estresada, y no es que con eso esté diciendo que el estrés es siempre malo, porque el estrés, según la Organización Mundial de la Salud, es básicamente el conjunto de reacciones físicas que se preparan
o que ayudan a preparar al organismo para poder actuar cuando tenemos que alcanzar una meta, algún objetivo, incluso aquí en nuestro lugar de trabajo, si experimentamos un estrés que es momentáneo y nos ayuda a alcanzar la meta, entonces ese estrés fue bueno. Pero si yo me mantengo constantemente expuesta a situaciones que considero me generan estrés, entonces para evitar llegar a un estrés crónico y que afecte, por supuesto, mi salud física y mental, entonces yo tengo que tomar acciones saludables para poder manejar el estrés de forma adecuada, ¿verdad? Descansando lo suficiente, buscando hacer o practicar algún tipo de actividad física, incluso cuidando mi alimentación y demás, ¿verdad? Acciones tan sencillas que yo puedo hacer en mi cotidianidad para poder cuidarme de las afectaciones físicas y mentales que produce el estrés o la exposición constante al estrés. Asimismo, aunque nos parezca extraño, porque incluso hay personal de salud que le parece extraño hablar sobre ese tema tan importante que está relacionado con nuestros derechos sexuales y reproductivos, una de esas formas incluso de tener un estilo de vida saludable es justamente tener prácticas sexuales seguras. Lastimosamente, incluso en nuestro personal de salud hay personas que se contagian de infecciones de transmisión sexual o incluso con VIH por desconocimiento, por falta de responsabilidad inclusive, o incluso falta de responsabilidad al momento de tener contactos sexuales con diversidad de personas, ¿verdad? Porque sabemos que también es parte de nuestros derechos. Pero tener prácticas sexuales seguras, es decir, utilizar un preservativo, sea masculino, sea femenino, en cualquier contacto sexual o cualquier tipo de contacto sexual que se establezca, también es fundamental. De igual forma, planificar la cantidad de hijos que quiero tener, en qué momento de mi vida lo quiero hacer. Tener planificado y tomar decisiones responsables respecto a este tema de la reproducción y de, por supuesto, el tema de la sexualidad, también es fundamental para los seres humanos, incluyendo a nosotros, el personal de salud. Importante también mencionar el tema del descanso, pero además buscar actividades de ocio, actividades que sean saludables, ¿verdad? Practicar algún tipo de deporte cuando no esté descansando, buscar algún tipo de actividad que me permita también cuidar de mi salud de forma simultánea, ¿verdad? Y por supuesto el tema del descanso, como les mencionaba, pues muchos de nosotros tenemos una mala higiene del sueño, nos dormimos tarde y sí, probablemente hacemos una introspección, pensamos en nosotros mismos y las decisiones que tomamos respecto al descanso. Probablemente si nos dormimos tarde no siempre es porque tenemos cosas importantes que hacer, ¿verdad? Hoy con el tema del teléfono, el uso de las pantallas, el uso de las tecnologías, ver una serie y pasarme básicamente toda la noche y venir desvelado a trabajar, o incluso muchas personas que tienen que llevarse su trabajo a casa para terminarlo y para que no se acumule, también, ¿verdad? Son situaciones que afectan la salud, pero que se pueden realizar acciones si yo me organizo, si yo considero el tiempo que debo de utilizar para hacer mi trabajo, pero también en ese tiempo, en esas 24 horas del día, yo puedo dejar un espacio para mí, para dedicarme tiempo. Recordemos la base de tener un estilo de vida saludable es el autocuidado, pero también es el autoestima, ¿verdad? Dar importancia a mi salud, a mi descanso, dormir entre 7 y 8 horas diarias, que ese sueño sea reparador, que ese sueño sea también que me asegure que el día siguiente voy a tener todas las energías necesarias para poder realizar mis actividades en el día a día, también es fundamental, ¿verdad? Asimismo, tener una convivencia sana. Se ha considerado que los factores psicosociales, incluso dentro del lugar de trabajo, y con eso me refiero a la organización del trabajo, al tiempo del trabajo, a mi relación con mis compañeras, con mis compañeros, si hay trabajo en equipo, si la calidad de las relaciones es sana, si me ayuda a continuar, si yo puedo aportar ideas, si hay variedad en el trabajo, si incluso yo me tengo que someter a turnos nocturnos para poder cumplir con un plan para realizar mis actividades, también puede estar influyendo en mi salud física, ¿verdad? Incluso en mi salud mental. Entonces, tener una calidad en relación a justamente la relación interpersonal que yo establezco en mi lugar de trabajo es sumamente fundamental, ¿verdad? Sea cual sea en el lugar en el que yo me desenvuelva como profesional y como persona, también es fundamental
que yo piense en la calidad de persona, en la calidad de trabajador que particularmente yo soy, porque muchas veces tenemos la costumbre de ver hacia afuera, ¿verdad? Y si alguien está fallando afuera, pues también comunicarlo a la persona correcta, en seguridad y salud ocupacional cada cierto tiempo, y creo que muy probablemente les han hablado o les van a hablar en algún momento sobre los factores psicosociales, que es un factor o una de los componentes de estudio dentro del lugar de trabajo, porque es fundamental mi relación con los demás, pero fuera del lugar de trabajo, como mencionaba, si hay trabajo en equipo, si la carga laboral es adecuada para mi capacidad de respuesta, si el tiempo para responder a esa demanda también es adecuado, conforme a la demanda laboral que yo tenga, mi salario y todo ese tipo de situaciones, pues también está la parte de convivir con mi familia, ¿verdad? Es interesante esa parte porque incluso previo a la pandemia yo escuchaba a muchas personas que se quejaban. Nosotros somos educadores para la salud y damos cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. Y uno de esos temas que hay que tocar en los lugares de trabajo es justamente la violencia contra las mujeres, la violencia que se da en el contexto doméstico. Y es interesante que casi siempre se mencionaba, justo después de mis capacitaciones, me decía la gente, bueno, pero es que es bien complicado, fíjese, porque casi no hay tiempo para convivir con la familia, porque es una de las formas para poder prevenir la violencia. Si se está dando en un hogar, la calidad de la convivencia, incluso en el seno familiar, es indispensable la convivencia. Y justo cuando se llegó la pandemia, pues muchas personas tuvieron la oportunidad, incluso en el sistema de salud, quienes tienen trabajo o labores administrativas o funciones más orientadas a lo administrativo, probablemente tuvieron la opción de irse un día sí, un día no, en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Para reducir la mayor cantidad de gente en los lugares de trabajo y las personas pues que pudieron hacer teletrabajo. Interesante es que incluso la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, en esos 2 años, en el año 2020 y 2021, se registraron en sobremanera casos de violencia doméstica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir de forma permanente con nuestra familia, o incluso la situación externa, la situación del contexto que estábamos viviendo estaba afectando nuestra salud mental y por supuesto desencadenaba en violencia contra nuestros seres más queridos, ¿verdad? Nuestro núcleo familiar, nuestra familia. Es interesante, pero incluso cada uno de nosotros puede realizar acciones, hacer una introspección, evaluarnos a nosotros mismos qué calidad de persona yo soy, para poder obviamente después tener un alcance que trascienda, ¿verdad? A todo mi núcleo, a todo mi ciclo, a mi familia, que es lo más fundamental, en mi lugar de trabajo, que es donde paso a veces hasta más de 8 horas, 9, 10 horas en un mismo lugar con los mismos compañeros y compañeras. Tengo que tener calidad de relación ahí y por supuesto fuera de, ¿verdad? Con mis amigos, con mis compañeros y demás. Asimismo, y algo fundamental, que es para nosotros el personal de salud, quizás una de esas partes en las que más podemos fallar, y es justamente hacernos estudios o chequeos que se recomienda para la mayoría de la población, hacerlos 1 o 2 veces en el año para poder detectar a tiempo alguna afección, ¿verdad? O que si en algún momento nuestro peso no es el más adecuado, pues entonces tomar acciones inmediatas para poder modificar ese aspecto, para crear un hábito saludable y prevenir llegar a la enfermedad, que es lo que pues básicamente todos queremos, ¿verdad? Yo dudo que aquí haya una persona que me esté escuchando, pues, ni una probablemente, que tenga la idea de ser un adulto mayor no funcional o que tenga que depender de su propia familia para continuar viviendo. Yo creo que nadie tiene una esperanza de terminar así, ¿verdad? De esa etapa de la vida o de vivir así en esa etapa de la vida. Todos queremos ser funcionales, muy probablemente todos nos proyectamos a viajar, a cuidar de nietos para las personas que quieren hacer eso, o tener un negocio propio fuera de mi lugar de trabajo, cuando yo me jubile, cuando me pensione. Pues todos queremos tener una calidad de vida hasta el último día que Dios me dé, pero para eso yo tengo que cuidar mi salud, para eso yo tengo que hacer acciones hoy, iniciar hoy, y que no pensemos sobre todo que una enfermedad significa que ya me arruiné la vida, ¿verdad? Y que todo hasta ahí llegó, no. También es esa parte de que si en algún momento yo soy diagnosticado o diagnosticada con una enfermedad,
pues por supuesto yo tengo también que seguir y continuar cuidando de mi salud, ¿verdad? Hacer cambios. Pero lo ideal es no esperar o no llegar a esos momentos, ¿verdad? A esa etapa. Entonces, para finalizar, cuando hablemos o consideremos un estilo de vida saludable, recordemos que debemos hacerlo desde una perspectiva totalmente integral, ¿verdad? Que conlleve la parte espiritual, la parte mental, la parte física, como mencionaba, la consulta temprana, un diagnóstico precoz de alguna enfermedad, de alguna afección, tener un tratamiento oportuno también y, por supuesto, evitar llegar a ese momento, cuidar de mi alimentación, consumir 8 vasos de agua en el día, algo tan básico como eso, cuidar mi alimentación, que pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes y consumirlos en cada momento de la alimentación, ¿verdad? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Evitar en la mayor medida de lo posible consumir alimentos que no cuiden de mi salud o que la afecten, ¿verdad? Es tan complicado el tema del contexto, el tema del mismo sistema en el que nos desarrollamos, porque si usted va al supermercado a elegir el alimento que va a consumir, lastimosamente si usted observa en un supermercado, básicamente que el 80% de alimentos que son vendidos en un supermercado, la mayoría son ultraprocesados, ¿verdad? La mayoría tienen grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de sal y en general, ¿verdad? Pueden afectarnos nuestra salud si lo hacemos de forma continua, si nos alimentamos así de forma continua. Y por supuesto la parte genética, como mencionaba, no es un factor determinante, puede influir entre un 5 y 10% dependiendo de la enfermedad, pero no es determinante que yo vaya a desarrollar una enfermedad simplemente porque tengo el factor genético. Si yo cuido de mi salud, si tengo un estilo de vida saludable, muy probablemente no voy a desarrollar esas enfermedades, aunque tenga predisposición genética. Cuidar mis horas de sueño, buscar actividades de ocio, canalizar de forma adecuada y de forma saludable mi estrés, reducir y por supuesto eliminar en la mayor medida de preferencia el consumo de sustancias tales como el alcohol o el tabaco, que son sustancias legales, muy fácil de conseguir, muy fácil de consumir también por la aceptación cultural y social que tienen, y por supuesto mi relación incluso con el medio ambiente, ¿verdad? Buscar actividades de ocio en el aire libre también sería fundamental para mi salud física, para mi salud mental e incluso para mi salud social, mi relación con mi contexto. Les agradezco por su atención. Solamente esos minutos que hemos dejado es por si en algún momento alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Como les comentaba, pues mucho conocimiento podemos tener sobre la etiología de las enfermedades, la prevención y demás, pero si no lo hacemos vida en nuestra propia vida, de nada va a servir, ¿verdad? Va a ser un conocimiento que únicamente sirva para otros, pero no para mi vida. Así que les agradezco entonces por su atención y a cuidar de nuestra salud, que al final de eso se trata, ¿verdad? Mala señal local. Gracias, Carlos. Wendy Elías, muchísimas gracias a usted por su atención. Gracias, Marlene. Gracias a usted. Que tengan un feliz día. Muchas bendiciones a todos. Bye.